Eh, He decidido hacer este live porque como generadora, cuando me ponen o me traen algo que para mí es importante, eh, y siento conexión con lo que se está diciendo, con la persona con la que estoy hablando, y tengo energía corriendo. eh, es importante hacer estos live y lo voy a hacer en español porque es sumamente importante para mí llevar la información correcta. Así que me cogieron recién cocinando, recién haciendo desayuno, sin maquillaje, ¿verdad? Estuvimos hablando de la pertenencia, ¿verdad? Cuando tú sientes que no perteneces a un grupo, no perteneces a un trabajo, no perteneces a lugares, ¿verdad? Por las razones que sean, no voy a entrar en las razones que esta persona me comentó, pero sí que se siente que no pertenece a una, ¿verdad? Específicamente una comunidad. Y como le dije, ¿verdad? Yo también estuve ahí en un momento dado. Yo creo que todos pasamos por esa sensación, pero es porque no nos enseñan o no nos educan correctamente a cómo encajar, nos tratan de encajar sin pertenecernos, ¿verdad? Entonces, la pertenencia tiene varias capas que hay que ver, porque para tú pertenecer tienes que estar hay que reconocer diferentes cosas que suceden. Primero, entendiendo que la pertenencia o el encajar es un condicionamiento que nos han puesto hacia afuera. Nos han dicho que tenemos que pertenecer o que tenemos que ser parte de ciertas cosas de cierta manera. Para tú ser apoyada, tienes que pertenecer a este grupo, tienes que ir a este sitio, tienes que encajar con personas que piensen igual que tú. Y no lo veo así. Como le dije a esta personita, pertenecer tiene que ver mucho más contigo. Cuando sentimos que no pertenecemos a ciertos grupos, a la familia que nos corresponde, no necesariamente es porque no pertenezcamos. Puede ser que no estemos encajando con las energías que estén en ese lugar, porque nuestras energías están mucho más. Entonces tenemos que empezar a hacerlo diferenciando lo que es pertenencia y lo que es encajar. Pertenencia es cuando tú sientes que eres parte de algo, sientes que, que parte de ti o parte de lo que te están brindando va en alineación con muchas de las creencias, muchas de las sensaciones que tienes. Por ende, a veces lo que tenemos no es que no pertenezcamos, es que no encajamos porque estamos comparándonos. O no encajamos porque a lo mejor las energías, las vibraciones no van a lo mismo que nosotros, o simplemente no encajamos porque nos estamos comparando. Entonces tenemos que ser honestos. Y para eso la pertenencia requiere presencia. Tenemos que estar presentes en ahora, tenemos que estar presentes en lo que somos. Y no debemos de buscar pertenencia hacia afuera, tenemos que buscar pertenencia propia. La mayoría de las veces cuando sentimos que no pertenecemos, es el alma diciéndote, o el espíritu diciéndote, deseo más, deseo pertenecerme a mí misma, deseo sentirme que encajo en mi propia piel. Este es mío, pero el espíritu dice, no encajo en mi piel, no encajo en mi cuerpo, porque no estás alineada, no estás viviendo, no lo estás tratando o cuidando de tal manera que el espíritu pueda llegar. Cuando empezamos a entender que el espíritu también tiene que encajar aquí y que todo lo que entonces buscamos dónde estar, ser parte de, va a venir como resultado a cuánta pertenencia tengamos en la manera que estemos presentes en nuestra propia vida, en nuestra propia piel, siendo quienes somos, vas a lograr mucho más. Vas a poder ver que nunca fue cuestión de encajar o pertenecer afuera, fue encajar y pertenecerte a ti. Porque ya después que logras pertenecerte a ti y encajar contigo, puedes pertenecer a todos como puedes encajar en nada. ¿Ok? Y aún así sentirte libre.
Y aún así sentirte que eso no define, no te hace, ¿verdad? No te quita. Ahora, además de eso, tenemos que entender que pertenecer y encajar nada tiene que ver con la información, conocimientos o sabidurías que tú tengas. Tiene que ver cómo tú te tratas, cómo tú eres contigo, cómo tú te manifiestas o materializas a ti mismo. Vivimos en un mundo donde la información, y le voy a dar esto porque entiendo que es importante, empezar a reconocer, así como debemos de reconocer la diferencia entre la pertenencia y encajar, ¿verdad? La pertenencia dice soy parte de este grupo, soy parte de esta familia, aunque no encaje en ella, aunque no encaje en esto, y está bien. Pero antes de tú poder saber si encajas o no en algo, tienes que estar seguro que te estás encajando y perteneciendo a ti mismo, ¿verdad? Porque muchas veces estás donde debes de estar, perteneces donde debes de pertenecer, o te sientes que perteneces a un grupo de personas, pero no estás encajando porque no es porque quizás ellos no estén, lo más seguro es que no están vibrando, pero la diferencia puede ser o están vibrando mucho más alto y tú no te estás permitiendo hacer las acciones que conlleva poder vibrar en la misma medida, o vibra más bajo y no te corresponde estar ahí, pero solamente lo vas a reconocer cuando entiendas dónde perteneces contigo. Ahora, tenemos que entender que la presencia, que es el hecho de estar vivo, de estar conscientes, ¿verdad? Porque presencia es igual a awareness, a cierto tipo de conciencia. Tenemos que entonces empezar a definir cómo estamos definiendo esa presencia. Lo estamos definiendo por toda la información que estamos consumiendo. La estamos definiendo por todo el conocimiento que estamos aplicando. O la estamos definiendo por la forma en que estamos viviendo en sabiduría. Con esto les dejo saber, en la información ahora mismo, vivimos en una sociedad, en un mundo rodeado de información, donde la información es súper accesible. Antes la información se daba como de boca en boca, culturalmente, a través de tribu, etcétera. Se daba una información o se tenían, ¿verdad? Scrolls, pergaminos, etcétera. Pero hoy en día tenemos acceso por diferentes formas. Iban perdiendo la forma más tradicional, que era la comunicación directa, en persona, conectando, ¿verdad? Y pues vivimos en la sociedad que vivimos, eso lo entiendo, ¿verdad? Ahora no son pequeños grupos, somos grupos enormes, somos varios, pero estamos rodeados de mucha información. Tenemos que entender que la información es aquello que llega a nosotros y punto. La información es aquello que nos dice y puede estar basada en medias verdades, en medias mentiras, incompletas, interpretaciones, creencias. Tenemos que aprender a discernir qué tipo de información estamos permitiendo accesar desde nosotros. ¿Qué tipo de información estamos dándole o invirtiendo energía? Es una información que sobre todo resuena aquí, lo que siempre les he dicho, resuena con tu alma, con tu espíritu, con tu energía. Si esa resuena, te contesto ahora, Eda. Tenemos que estar pendientes a ese tipo de información. ¿Qué es lo que estamos permitiendo? ¿Qué estamos consumiendo informativamente? Ya después que permitimos cierto conocimiento que sí resuena, que sí hemos sentido que se valida, que sentimos que es el correcto, ¿verdad? No es que esté bien o mal, sino que se siente que es el correcto. El conocimiento solo va, entonces empezamos a transmutar para transformar esa información en conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? El conocimiento es aquello que empezamos a comprender desde la aplicación, desde el momento en que lo empiezas a aplicar en tu vida, desde el momento en que empiezas a permitirte sentir lo que estás recibiendo. Porque tú puedes estar llena de información, pero solo el conocimiento en tu propia vida, en tu propio caminar, es a través de lo que tú estás aplicando. Y en esa aplicación, entendiendo lo que es. Ahora,
¿Cómo esto entonces se convierte en sabiduría? A través de la experiencia. Lo aplicaste, lo empiezas a comprender y en esa aplicación, en esa vida, en esa experiencia, llega la sabiduría. Por eso muchas veces que vemos personas que consideramos sabios, ellos ni siquiera nos están dando sabiduría. A través de su sabiduría nos están compartiendo información, ¿verdad? Ellos lo comparten desde ellos, es conocimiento lo que te están compartiendo. Ellos no te están compartiendo mi sabiduría, la comparto como conocimiento que tú recibes como información. Ahora, como es una información que llega ya con un peso, con una experiencia, con un proceso, cuando tú la recibes, el alma lo que hace es enseguida empezar a procesarla para ver cómo la va a aplicar, porque ahora la quiere convertir en su propio conocimiento y deja de ser la sabiduría de fulano o fulana, ahora es mi propio conocimiento. Y a través de lo que ya yo estoy haciendo con eso, empieza a crearse mi sabiduría propia. Ahora está la sabiduría interna que solo tenemos todos, que viene desde el espíritu. Y ahí esos son otros 20, ¿verdad? Porque nada tiene que ver con lo que uno aprende y con lo que uno hace. Así que tenemos que empezar a reconocer eso para poder estar presentes y poder darnos a nosotros mismos el poder, el valor que conlleva poder vernos a nosotros mismos y no a través de lo que las demás personas. Un ejemplo, yo les puedo estar hablando de este conocimiento, ¿verdad? Para mí es sabiduría porque lo he podido aplicar y he visto en mi vida cómo, eso para mí es mi sabiduría, tanto interna como externa, porque la pude a vivir aquí y desde el espíritu lo sé. Pero cuando yo se las llevo a ustedes, yo se las estoy llevando como el conocimiento adquirido que tuve a través de la aplicación y los mensajes otorgados desde el espíritu del universo. Ustedes lo toman como información porque les interesa, lo ven, lo quieren estudiar y lo vamos a ir caminando todas, ¿verdad? Así que tengo que retomar esa conversación con ustedes en la membresía, pero es ahí ahora que empiezan a analizarlo, empiezan a aplicarlo, empiezan a verlo, empiezan a observarlo, empiezan a comprenderlo desde su propia comunicación, desde su propia forma de ver la vida, sin quitarle el peso correcto, ¿no? Y en la medida que ustedes van haciéndolo, se convierten en sabias porque entonces ya tienen la experiencia que nace de todo eso. Ese es el proceso que deben de siempre verlo cuando están cogiendo, ¿verdad? Con otras personas. Están absorbiendo su conocimiento que viene desde una sabiduría, pero que en estos momentos sigue siendo información para ustedes, ¿verdad? Ahora, antes de seguir, Eda, si ya nos conocemos, etcétera, y nos toca compartir cómo se puede lograr estar en el mismo entorno para compartir cuando a veces se puede sentir muy fuerte o que uno lo quiere es retirarse del lugar o incluso ante invitaciones futuras, cómo se puede aceptar si hay conocimiento de quiénes y qué energías van a estar presentes. Porque ya ahí estamos, o sea, ya ahí tú estás hablando de varias cosas que nada tiene que ver con la pertenencia. Porque tiene que ver mucho con encajar y encajar, ¿verdad? Con estas personas. Tenemos que entender que casi todo es una elección, independientemente de. Pero hay elecciones que tenemos que estar conscientes de a quiénes podemos afectar. Es estar entonces en ese equilibrio de entender que hay momentos que aunque sabemos que no encajamos con ciertas energías, no con las personas, con las energías que estas personas emanan por quienes son, ¿verdad? Porque una cosa no puede ir sin la otra. Es entonces trabajar contigo o reconocerte en tu propio poder. Yo puedo estar en lugares donde yo sienta que no encajo y te diría más, a veces ya ni siquiera es cuestión de encajar, porque cuando tú no encajas ya o sea, cuando ya tú estás en un proceso, y te digo porque estoy aquí corriendo entre pensamientos súper rápido. Un ejemplo, me invitaron a una ceremonia, vamos a ponerlo así, donde yo sé que las personas que están practicando podemos pertenecer a una ideología, podemos pertenecer a quizás ahí van a haber familiares, amistades, gente que cree. O sea, yo puedo pertenecer a lo que ellos están tratando. Yo pertenezco a esta familia, a este grupo de trabajadores, a este grupo de personas que creen. Pertenezco porque estamos
somos parte de algo, ¿ok? Pero más que yo pertenecer a ese sitio, yo me sigo perteneciendo a mí. Y en ese pertenecer a mí, yo voy a estar segura de quién soy. Y aun cuando sienta que no encajo con sus filosofías, aun cuando no encajo con su forma de trabajar, aun cuando no encajo la forma que ellos puedan ser como familia, como conocidos, amistades, no va a determinar quién soy, porque me pertenezco a mí misma. No va a determinar cómo yo voy a actuar en cuestión de cuánto yo voy a eh, giving. Eso tiene que ver mucho con la presencia. Cuán presente yo estoy en mí para darle poder a otros. ¿Verdad? En el sentido de que si yo estoy presente conmigo, si yo estoy presente en lo que soy, en quién soy, sabiendo que me pertenezco a mí más que a nadie, si reconozco la capacidad, el conocimiento y la sabiduría que tengo, aun cuando no encaje, no va a quitar que yo viva mi forma. Ahora, como sé que no encajo, yo no voy a tener que janguear con todo el mundo, pero voy a hacer lo mejor de los que sí o de lo que es el momento. No sé si te está contestando, ¿verdad? La pregunta, porque las energías se pueden sentir incómodas y no necesariamente es que no estás encajando. Estás encajando en lo que se te está celebrando, estás encajando en la forma en que estás actuando, estás encajando, porque tú no encajas con el grupo, tú encajas desde ti hacia el grupo. Pues si yo me pertenezco, si yo estoy presente, yo reconozco quién soy, yo puedo estar en un sitio donde se esté cayendo el mundo y aún así mantener mi paz, mantener mi presencia. No quiere decir que no voy a quizás haber momentos en que voy a evitar reaccionar y voy a actuar. Por ende, la presencia va a ayudarme en todo. Por eso es que yo me enfoco tanto en darle las herramientas a ustedes para que se conozcan de tal manera en que dejen de vivir a base de lo que piensan que son y empiecen a experimentarse en la vida por quienes sí son, ¿verdad? Independientemente entendiendo que cada persona, muchas veces no encajamos porque no es ni siquiera energético, es la filosofía de vida. Encajar conlleva muchas cosas. Eso no quiere decir que pertenezca o no pertenezca. Ahora, siendo honesta conmigo, voy a buscar pertenecer fuera de mí, donde mi alma se sienta que encaja. En mi día a día, en mi forma de vivir mi vida, en mi forma de materializar quién soy en este cuerpo, sí busco estar en lugares donde mi pertenencia en mí no sea motivo de discordias, no sea motivo de quererme poner o de crear ciertas animosidades para bien o para mal. Durante mi día a día, trato de vivir mi vida donde yo sienta que ser quien soy encaja y que las otras demás personas encajan conmigo, porque estamos ya viviendo. Pero yo sé que van a haber personas que a lo mejor no les va a gustar mi energía por la que yo dé, o no van a sentirse que encajan, pero ya puede ser por otras cosas. Tú tienes que también ver que encajas porque son ellos o encajas porque no eres tú. Encajas porque a lo mejor ellos están siendo, ellos están viviendo, ellos a su manera son felices y tú no encajas porque tú no te has dado la misma libertad de pertenecerte a ti misma. Tú no encajas porque a lo mejor te sientes insegura de que si eres quien eres, no vas a ser aceptada, porque la aceptación es otra cosa. ¿Ves? Por ende, no importa la dinámica que pueda haber, cuando tú trabajas contigo reconociendo quién tú eres, tu poder, cuán presente tú estás en ti, cuánto te perteneces y encajas contigo, las circunstancias y situaciones no te afectan y vas a moverte más a estar aquí. Ahora, si es porque no me queda de otra y tengo que compartir ciertas cosas, pues ok, no las limito tanto por cantidad como por tiempo, ¿verdad? O por estadía, vamos a ponerlo así. Entendiendo de que muchas veces no resonamos porque puede haber, ¿verdad? Porque entonces, ya cuando es energía, estamos hablando de resonancia. Yo no resueno con la energía de esta persona. Ya yo no estoy hablando de encajar. Ahora, y cuando es energía, cuando una energía se siente incómoda, hay una resonancia energética que te está diciendo esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Entonces ahí tú vas a permitir, entonces esas personas o esas situaciones donde la resonancia energética te está diciendo, aquí no es,
Pues tú vas poniendo unas barreritas, no límites, unos boundaries. Los límites son lo que tú estás dispuesta. Nosotros no le ponemos límites a la gente, ponemos una barrera. Yo me pongo una barrera, self-boundaries, que se convierten en boundaries automáticos para la gente, pero empiezan siendo self-boundaries. Que quiero, que no quiero en mi vida, esto es lo que yo puedo llegar. Ahora, dentro de esos boundaries, ¿qué límites yo estoy dispuesta a llegar antes de que permita o no permita que tanto a ellos como a mí cruzar ese boundary? Cuando lo vemos así, entendemos entonces que a lo mejor yo puedo tener todos los boundaries habidos y por haber, pero como yo no estoy marcando los límites de ese boundary, la gente muchas veces lo sobrepasa porque no los estás respetando tú misma, porque tú misma no estás permitiendo verte en tus límites. Así que cuando hablamos de todo esto, a eso es lo que me refiero. Ahora, volviendo al tema, ¿verdad? Cuando uno está en esa, más allá también de ver, ¿verdad? Esa información, ese conocimiento, esa sabiduría también llega a base de lo que tú sabes y no sabes de ti. Ese es el conocimiento y la sabiduría más importante que debe de haber. ¿Qué sabes y qué no sabes de ti? Y disculpen si están oyendo ese ruido, ¿verdad? No controlo quién está, pero tenía que hacer esto. Ahora, pertenecerte a ti también tiene que ver con que no te veas a través de los ojos de alguien más, que no te compares con alguien más. También habla de cómo tú te tratas. Tú no puedes pertenecerte y de ahí pertenecer o crear lugares de pertenencia. Si tú no te ves a ti misma, no criticar, no juzgar, sí reconociendo, óyeme, yo soy la primera que les digo, aquí donde ustedes me ven, soy, terca, yo puedo ser procrastinadora de vez en cuando. Lo reconozco, pero eso no me quita ver la totalidad porque he aprendido a utilizarla. ¿Que conlleva tiempo? Sí. Ahora, tenemos que tener en cuenta que a veces el saber más no significa que estás haciendo más. Creo que hice hace un tiempito atrás, no me acuerdo cuándo, hice un post en Instagram que habla de esto. A veces lo mejor que podemos hacer es parar y tomar las cosas un paso a la vez. A veces nos llenamos de información, ¿verdad? Porque no nos llenamos de conocimiento ni sabiduría, nos llenamos de información, que lo único que hacen es aturdirnos más. Nos hace sentir, ¿verdad? Dependiendo cómo uno a veces se trata a sí mismo, y lo digo porque en algún momento dado me acuerdo que yo me trataba como que yo era menos, que no servía, o sea, yo tuve mi punto donde yo me sentía tan poca mujer, me sentía tan poca cosa. Hubo un momento en mi vida donde yo me sentí menos, iban que las personas que estaban alrededor mía, porque sentía que lo que yo hacía, sentía que lo que yo compartía o daba en aquel tiempo, porque era la forma en que lo veía, no era suficiente. Por ende, no importara qué información yo recibiera, no importaba, iban mis habilidades, porque no las podía ver. En aquel tiempo yo podía recibir, yo podía hacer, yo podía ver, pero no entendía el mensaje, no entendía, no recibía la información que estaban tratando de darme o el conocimiento o la guía, más que nada la guía que me estaban tratando de dar, porque estaba demasiado envuelta en mi propio mundo, en mi propia sensación. Okay. Y esto tiró como una foto y no sé de qué. Esto se movió, a la cámara hizo aquí algo raro. Yo no sé, eso. Yo espero que no se apague. Pero la realidad es que no importa, me ha pasado. Por eso es que es bien importante que cuando tú, ¿verdad?, reconozcas tus herramientas y tus capacidades, entiendas de que no es que te abandonan, no es que dejan de ser, es que no van a estar claras porque tu mente no está clara. Por eso es que es bien importante trabajar la mente, las emociones, porque es como un carpintero cogiendo un martillo que no sabe utilizar. Sabe lo que tiene que hacer con él, pero si está muy envuelto en lo que está haciendo, pensando si le está quedando bien o mal, lo más seguro es que le quede mal y lo más seguro es que no sepa coger el martillo o se le olvide cómo cogerlo. O si hay
alguien más va a decirle, mira, no, lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo así. No lo va a ver y solamente va a ver lo que no está haciendo, en vez de lo que le están tratando de dar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no estar sobrecargándonos de muchas cosas y no dándonos el tiempo de integrarlas, de procesarlas, aplicarlas, para que estas entonces nos permitan experimentar lo que estamos deseando. Eso es bien importante también en este camino de estar presentes para poder pertenecernos. No solo eso, también tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Que nosotras que somos mágicas, y mira que te lo habla alguien, esto te lo voy a hablar de corazón, que soy una de las personas que quizás puedan ustedes conocer que ama la magia y todo lo traduce a magia, todo lo ve a través del lente de la magia, a través de la alquimia mágica, ¿no? A través de la alquimia, de las cosas divinas, ¿no? Tenemos que ver, y algo que me ayudó mucho en mi camino, cuando empecé a permitirme hacer rituales, spells, porque esto no era algo que yo hacía. Hubo un tiempo que yo no me veía así, sabía que tenía, sabía, y la gente me lo decía, pero no lo veía. Y una de las cosas que descubrí, que entiendo que para muchas de nosotras que somos mágicas, que somos divinas, divinas en todos los sentidos, que somos brujitas, alquimistas, sorcerer, page, mage, whatever, ¿verdad? La magia no llega porque estés haciendo rituales, conozcas de spells, conozcas de hierba, permitas, hagas, ¿verdad? Creas en la magia. La magia llega cuando le damos el espacio en nuestra vida presente para que sostenga quienes somos. Es ahí que la magia empieza a ser su magia. Yo lo tengo aquí escrito de una forma bien, bien bonita, porque fue algo que a mí en su momento me llegó mucho. En su momento, cuando yo empecé a hacer mis rituales, cuando yo empecé a poner velas, obviamente lo hice como todos nosotros empezamos. En aquel tiempo, pues yo conocí de la santería, fue quien quizás me abre la puerta en el sentido de creer en la magia de alguna manera, pero una magia condicionada, una magia que viene apegada a seres, ¿no? Y ni siquiera lo veía como magia, lo veía simplemente como rituales, simplemente como algo brujístico, como lo quieran poner. Después, en mi proceso, conociendo y pasando a través de muchas religiones, llegó un momento en que no sentía que hacían algo en mi vida, la ponía porque tenía fe, porque creía, porque sabía que era parte de una expresión. Y cuando empecé a practicarla como una extensión de mí, la empecé a practicar desde esa información, entendiéndola, buscando ahora realmente lo que para mí era, empezó a llegar un conocimiento. No solo a través de mi guía, por los libros que estaba leyendo, por la forma en que estaba empezando a vivir. Pero no es hasta que llega un momento dado en que yo empiezo a sentir que la magia es mía, que yo empiezo a ver todo a través de esa magia, que yo entendí esto y se lo voy a poner tal y como lo entendí. Porque esto es algo que a mí me ha llegado, yo lo tengo escrito desde hace años y ahora es que lo quiero llevar a ustedes. Y dije, mira, lo voy a traer porque a lo mejor ya están listas para esto, a lo mejor ya pueden recibir esto, que esto es mío, esto yo lo hice para mí en su momento y lo tengo siempre en mi teléfono, ¿verdad? En una de las notas de mi teléfono, para cuando esos momentos a veces, lo mágico, a veces uno pierde, ¿verdad? Ese norte, no el norte, pero a veces pierde la visión. Y esto fue lo que yo me dije en aquel tiempo, hace muchos años atrás. La magia no llega para reemplazar el proceso por lo que tú estás viviendo, ¿verdad? Yo no puse lo que tú estás viviendo. Yo lo que puse fue la magia no llega para reemplazar el proceso. La magia encuentra espacio cuando el proceso ha hecho lugar para ella.
Y cuando esa realización a mí me llegó hace muchos, muchos, muchos años atrás, todo empezó a cambiar mi relación conmigo misma y con la magia, porque empecé a entender que la magia soy yo y que yo tenía que darme la oportunidad de pasar por mis procesos. En aquel tiempo eran mis procesos espirituales, lo que la gente llama los despertares, el despertar de la mente, el despertar de la personalidad, el despertar energético, el despertar del espíritu y la iluminación, con todas las cosas que traen. Y tenemos que darle espacio a que esas cosas sucedan. No, la gente no te hablará mucho de eso, y todo el mundo siempre está en un despertar. La realidad es que no. Todos tenemos que entender que todo espíritu aquí encarnado o reencarnado, porque no está encarnado todavía, que reencarna, quiere pasar por esos procesos. El mismo cuerpo, la misma forma en la que somos criados en cuestión a cómo el cuerpo se desarrolla, es un proceso, es parte del proceso espiritual. El proceso de la mente empieza en la adolescencia. El proceso de la mente empieza en la adolescencia. Empezamos a ver, ¿verdad? En ese tiempo, cómo nosotros nos sentimos. Nos sentimos que queremos pelear, estamos revueltos, estamos rebeldes, porque entonces no concordamos con lo que nuestros padres creen o quieren, estamos tratando. Y en ese proceso del proceso, ¿verdad? Y te diría más. El proceso de la mente empieza, realmente el despertar de la mente empieza cuando nacemos. Gracias por la corrección. El despertar de la mente empieza cuando nacemos. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, el despertar de la mente es ver que tú crees y que no crees, ¿verdad? El despertar de la mente, más allá de que yo sabía que había algo más y yo empecé a buscar y pues me di de cuenta, no. El despertar de la mente es cuando tú empiezas a cuestionarte tus creencias en todos los sentidos, no solo espirituales. Que quizás nace de ese momento en que tú empiezas a decir hay algo más, es que no siento. Ahora sí. Pero realmente el despertar de la mente no tiene nada que ver con las cosas espirituales solamente. El despertar de la mente bien llevado habla de cuánto tú estás cuestionando y cuánto estás rompiendo esas creencias que nos han hecho creer. El questioning, el questioning, no, el conditioning, el condicionamiento. La gente lo llama programa, pero nosotros no estamos programados, estamos condicionados. Todo en esta vida es una condición de algo, ¿ok? Si eres buena madre, vas a tener buenos hijos. Tú tienes que ser buena madre porque ellos son tus hijos. Es una condición. Pues como tú eres madre, tú tienes que hacer esto. No es un programa, es una condición. Porque madre simplemente es la que va a estar ahí en los momentos que tiene que estar, sin dejar de ser ni dejar de vivir. Es que simplemente encuentre el equilibrio, pero no lo que nos enseñan, nos condicionan a ser de una forma específica. No hay programación, hay condición. Un condicionamiento. Desde pequeño el espíritu entra en ese cuerpo y está empezando a formar una creencia. Si ese niño crece en un sitio donde lo dejan ser y donde el niño sí tiene unos valores, no moral, valores enseñados y crea su propio sistema a base de esos valores y crea sus propios valores con lo que cree y no cree, vamos a tener un niño que va a saber de sus habilidades, vamos a tener un niño que va a confiar en sí. Después llega la adolescencia. El cuerpo empieza a tener cambios hormonales que empiezan a despertarse ciertas hormonas. Ahí entra el cambio de la personalidad. Casi todo niño cambia o modifica o transforma su forma de ser en la adolescencia, porque ahora sus creencias empiezan a activarse. Para nosotros, que somos adultos y no tenemos, ¿verdad?, que no hemos podido tener ese tipo de crianza, el despertar de la personalidad empieza a suceder por esas creencias que empezamos a romper. Empezamos a romper todas estas creencias de cómo me veo, qué debo de hacer, qué no debo de hacer, y empieza a ver, yo creo en que soy libre, o yo creo en que yo soy espíritu, yo creo que hay algo más allá, yo creo en que amar no es esto, yo creo que yo no creo en el sacrificio. Cuando tú empiezas a cambiar, a modificar tus creencias, tú empiezas a modificar tu forma de ser en cuestión de tu personalidad y tu verdadero carácter empieza a reflejarse. La personalidad es para el humano lo que el carácter es para el espíritu. El espíritu tiene su carácter, sabe quién es,
La personalidad es como lo demuestra a través de la mente, de las creencias o de la libertad que se ha dado a sí mismo de ser. Entonces, pero en el cuerpo esto se manifiesta a través de ahora empezar a buscar cómo expresarte, qué te gusta, cómo esas creencias, esos valores empiezan a desarrollarse en esa adolescencia. Y por ende, ahí es que salen las habilidades psíquicas, que son nuestra mayor herramienta de guía. Ahí empezamos, se supone que en esa adolescencia empezamos a conocer a nuestros guías, empezamos a tener contacto con el mundo espiritual, porque en nuestro cuerpo se está manejando hormonalmente para poderlo hacer. Por eso es que, ¿verdad? Muchas de estas hormonas empezamos sí, que sí, ¿verdad? Empezamos, porque ya el espíritu empieza a poder empezar a buscar conectar para experimentarse en las relaciones de una forma más suelta, experimentarse a través de todo lo que es la vida. Por eso es que las hormonas también se revuelcan y empezamos a ser más sexuales. El espíritu viene a experimentar, ser sexual. El espíritu viene a experimentar, enamorarse, porque quiere manifestar y experimentar amor. El espíritu, el espíritu habla mucho de cómo empieza a ser en esa adolescencia. Llegamos a la adultez. En la adultez o esos primeros años empieza el despertar energético. Para nosotros el despertar energético es ver las capacidades, ahí es que empieza la magia, ahí es que empezamos a wonder, queremos viajar, queremos vivir, queremos experimentar, queremos expresarnos. Cuando tú estás en tus 20, 30 años, ¿qué tú haces? Tú quieres expresar, tú quieres vivir, tú quieres disfrutar la vida, tú quieres experimentar ser mamá, tú quieres experimentar ser papá, tener una familia, salir, janguear, viajar, quieres experimentar y empezar a expandir esa energía. Porque ahora en ese despertar energético, en la forma en que vivimos, empieza a tener una expresión. Empezamos entonces a poder ser. Para nosotros, los que no tuvimos la oportunidad, cuando trabajamos el despertar energético, lo trabajamos porque ahora, siendo quienes somos, en el despertar energético, empezamos a ver la vida diferente. Esa energía quiere conectar, quiere apreciar, quiere expandirse. Habla de reconocer las capacidades y para nosotros cuando mejor llega nuestra magia, nuestros rituales, ya empezamos a crear rituales, tomar café en la mañana temprano, hacer ejercicio o movernos. En los tiempos de antes era salir al pelo de la madrugada, recibir el sol, hacer un cántico, hacer un baile. Hemos perdido nuestros ciclos, eso lo sabemos, pero así es como la energía, porque la energía ahora empieza a manifestarse. Ahora empieza a ser. Ahora, en la adultez, cuando entramos a los 30, 40 años, tenemos entonces el despertar del espíritu. Ya experimentamos, ya vivimos, ahora el espíritu dice, aquí estoy. Ya pasamos por todos esos procesos, ahora puedo ser, ahora puedo llegar y ahora puedo ser y ahora puedo darme la oportunidad de experimentarme. Ya no estoy experimentándome a través de lo que estoy viviendo, me estoy experimentando a través de ser mientras vivo. Espero que eso tenga sentido. Para nosotros, que no hemos de eso, el despertar del espíritu requiere ahora tener que pasar por unas cosas que quizás no hubiésemos tenido que pasar si hubiésemos hecho el movimiento natural del cuerpo, los ADN activation, tenemos que empezar a cuidar nuestro cuerpo, porque el espíritu está preparando al cuerpo para poder integrarse. El espíritu se requiere integrarse, pero no puede integrarse, y eso se lo puedo decir, tratar de integrarse en un cuerpo que no está, miren dónde estoy, miren todos los procesos que yo he tenido que vivir. Yo siempre he dicho, úsenme como de ejemplo, y estoy tratando de que ustedes no tengan que vivir lo mismo, pero ya estamos aquí. Pero entonces, ¿cómo hacemos? El espíritu está tratando de hacerse uno consigo, de tener control total y manejo total del vehículo que le fue otorgado, que se supone que haya empezado a tener desde pequeño. Eso es el despertar. Ahí pasamos por el shadow work, que el shadow work realmente empieza desde que somos niños o desde que empezamos en el despertar de la mente, porque tenemos que ir a romper con las creencias de lo que pensamos somos y no somos. Pero no es hasta este último que realmente
decimos, aquí llegamos, vamos a ver si hemos hecho lo nuestro. Y en ese despertar del espíritu, ahora te sientes diferente, las energías ya están, el cuerpo ya está empezando y ahora te empiezas a sentir diferente en tu cuerpo, empiezas a escucharlo mejor y todo demás. Y por último, lo que se le conoce como la iluminación, que es el último despertar. ¿Por qué la iluminación? Porque al cuerpo entrar finalmente cuando ya tiene todo, ya integró y se integró en el cuerpo, porque después vienen otras integraciones, pero se integró en el cuerpo, se fusionó consigo mismo y con todas las energías que trae este cuerpo, se ilumina. ¿Por qué se ilumina? Empieza a salir ahora y a expandir desde su propia luz y no la luz que llevamos porque somos buena gente o porque vibramos alto, etc. Es así y por eso es que es tan importante que le demos espacio a esos procesos que la gente no te habla. La gente lo ve como que es así o lo ve como si esto fuera un sufrimiento. Yo siempre he dicho, yo aprendí con mi proceso que la realidad es que no debe de ser sufrido, no debe ser doloroso, va a ser retante, nos va a romper, va a requerir mucha estamina, mucho discernimiento, mucha dedicación, mucha decisión, determinación, sí, sí. Pero si hubiese sabido eso, a lo mejor yo no hubiese botado las lágrimas que boté. Si hubiese podido romper mucho los condicionamientos cuando era el tiempo de romperlos, yo no hubiese sufrido lo que sufrí o llorado lo que lloré. Por eso les digo, no tiene por qué ser sufrido ni doloroso, pero sí va a ser retante. Sí va a ser, van a haber momentos abajo, sí. Pero lo que logras después es un sentido de pertenencia, porque eso es parte. Y si estás en un momento en que te sientes que no te perteneces a ti misma, es tu espíritu diciendo, ¿qué vas a hacer desde el cuerpo, aquí abajo? Porque yo no lo puedo hacer completo todavía, porque no estoy ahí integrada, pero ya yo quiero pertenecer, ya yo quiero estar en mi propio cuerpo, ya yo quiero ser parte, quiero experimentarme antes, porque para eso fue que vinimos, para eso es que estamos aquí, más allá de lo que vayamos a hacer hacia otros, o sea, la misión principal es individual. Mucha gente piensa que tenemos que buscar una misión porque estamos aquí para, no, nuestra misión principal es hacia nosotros mismos y desde ahí viene la segunda misión, que es lo que te toca hacer hacia otros. Pero si tú no estás en tu poder, si tú no estás ahí permitiendo que esa magia sostenga tus procesos porque ya le diste la oportunidad de empezar a hacerlos, no va a llegar. No te va a permitir ese sentido de libertad, ese sentido de verte, ese sentido de ser. ¿Okay? Por eso es que es bien importante entender que lamentablemente como lo ponen todo afuera, lo ponen tan sencillo y quieren que acortemos procesos. Yo soy la primera que le voy a decir, yo no doy shortcut porque yo entiendo la importancia y he vivido lo maravilloso con lágrimas y no, créanme, han habido, pero no ha quitado mi felicidad, no me ha quitado la paz, no me ha quitado mi magia, lo que yo llamo magia, que es mi esencia, lo que me permite crear, lo que me permite manifestar, lo que me permite ser. ¿Ok? So, cuando vemos todos estos aspectos y entendemos que cada cosa tiene un lugar importante, que simplemente a veces para empezar a pertenecer es empezar a permitirnos, aunque sea con un cambio, pero tenemos que estar dispuestos, tenemos que tomar la decisión a paso firme. Por eso es que yo tampoco creo en los sacrificios. Es otro condicionamiento. Igual que yo no creo en los merecimientos. Es otro condicionamiento. Que vienen de victimizarte a ti misma. Es un condicionamiento que tenemos aquí. Y yo fui la primera que a mis hijas le decía en su momento, que yo sacrifiqué, que yo dejé de estudiar, yo me dediqué. Eso es lo que yo les soy tan franca como tan fea, ¿verdad? Tan fea como tan franca. Y fue una de las cosas que yo también hice. Y en un tiempo yo también estuve en eso de que yo merezco más, porque es que yo soy así. Y sin darme cuenta estaba en una mentalidad de víctima. Porque el sacrificio, cuando lo ves como sacrificio, te quita tu poder. Te hace sentir que tú nunca tuviste las opciones. Lamentablemente fue que quizás no las vimos. Cuando yo entendí que yo no sacrifiqué nada por mis hijas,
que lo que yo hice por ella fue porque esa soy yo, porque esa es mi forma de amar, porque las circunstancias, las situaciones hayan sido las que fueron, haya visto o no, lo que vi fueron mis decisiones. Si hubiese tenido esa mentalidad cuando las hice, hubiese podido ver más opciones, hubiese podido ver más capacidades o hubiese podido decidir quizás mejor. Pero no me ponga a pensar en eso porque ¿saben qué? Las cosas son como son y gracias a esas cosas soy quien soy ahora. Yo tampoco me pierdo en los si hubiese hecho. Eso es mantenerte en círculos. Las cosas son como son. Tenía que tomar las decisiones que tuve que tomar. Ahora, el sacrificio no existe. Lo que existe son decisiones conscientes o inconscientes. Y en esas decisiones tú decides y retomas el poder tuyo y decir, ¿sabes qué? En mi momento yo decidí esto porque no sabía mejor, o no tenía toda la información, o no estaba concreta, o no tenía la visión completa de lo que estaba decidiendo. Y reaccioné, no actué. Y por ende, esto es lo que ha llevado y estas son las consecuencias. Pero retomo mi poder de nuevo, retomo quién soy. Y ahora conciencia, ahora dándome el espacio de ser, voy a tomar decisiones que empiecen a sostenerme. Para en ese sostén yo poder entonces sostener a aquellos que me permitan y estén dispuestos a sostenerse a sí mismo con el apoyo del sostén que le pueda dar. Para que cuando ya se sostengan por sí solos, ya los pueda dejar y yo seguir mi camino sosteniéndome a mí. Porque entonces ahora caminamos juntos, no porque nos sostengamos mutuamente, sino porque somos mutuamente. Entonces, cuando tú entiendes eso y empiezas a dejar de ver todo como un sacrificio y empiezas a tomar las decisiones que a ti te sostienen, que a ti te dan libertad, que a ti te permiten pertenecerte, reconociendo quién eres desde el espíritu, todo lo demás deja de ser un peso. No te sientes culpable, no te sientes, y dejas de darle el poder a otro, de hacerte sentir menos y de sentirte culpable porque ¿sabes qué? Tú dejas de hacerlo por ti mismo. El merecimiento es lo que nos lleva o a ponernos en posiciones donde no seamos nosotros, porque no merecemos esto, ay, que yo no merezco tanto, ay, que no. O nos ponemos en una posición de que no, porque es que yo trabajo mi vida, yo merezco más. Entonces, esas dos posiciones te ponen en una posición donde simplemente vas a ser herida. O las personas no van a querer acercarse a ti, o te van a tratar, o vas a hacer, la vida te va a llevar a entender, mamá y tal, tú no mereces, o tú no estás en la energía para sostener esto, y nos lastimamos, nos herimos, o la vida te va a decir, tú te sientes que tú no te mereces, pues vamos a darte para que te sientas que no mereces de verdad. El merecimiento es un condicionamiento que tenemos para llevarnos en dos polos opuestos y no vivir en equilibrio. Yo lo veo como mi derecho. Yo tengo un derecho de buscar mi libertad. Yo tengo un derecho, no es que me la merezca, porque yo no soy mejor que nadie. Yo no me estoy comparando con nadie. Yo no estoy tratando de vivir mi vida a base de nadie. Yo estoy viviendo a base de lo que yo sé como espíritu, quién soy, como alma, quién soy. Desde mi pertenencia a mí, yo tengo unos derechos. Estos derechos no van a ser mejor o más que nadie. No van a ser menos o peor que nadie. Son mis derechos por mi camino. Por ende, yo voy a buscar y voy a trabajar por las cosas que son mi derecho. Mi derecho a la abundancia porque soy abundante. Mi derecho aquí abajo de manifestar prosperidad, de wealth, felicidad, amor, como lo quieran llamar. Mi derecho a simplemente ser. Mi derecho a simplemente autoexpresarme. Mi derecho a simplemente ser yo. Y en ese derecho de ser yo van a llegar otras cosas que sostienen lo que soy y quién soy. Y cuando lo ves así, todo el universo empieza a confabularse para eso. Si algún día nos reunimos o algún día estamos juntos, yo, ¿verdad? Y viendo que Marilyn está aquí al frente mío, ella les puede decir lo que pasó estos días. Yo le dije, deja de hacer esto, permítete ser, permite que cumplas lo que tu alma desea y el universo va a configurar para que no te sientas después mal. Y pasó, hizo la llamada que tenía que hacer, tal y como se lo dije, si te dejas de esto, va a pasar esto. Y pasó así. En la llamada, yo le dije, van a ponerte a alguien que te va a entender y te va a abrir las puertas a lo que tú requieres para que puedas tener la paz que requieres. Y así mismo se me pagan los pelos.
Esas son las pequeñas cosas que tienen que estar pendientes. Cuando ustedes cumplen lo que el alma desea, lo que el espíritu desea, viven sin esos límites condicionados del cuerpo, de la sociedad. Créanme que el espíritu, el universo configuran para que puedan seguir, porque el espíritu lo que quiere es tener un camino. Eso no quiere decir que no hay momentos en que uno no quiera matar a la gente. ¿Ok? Eso no quiere decir que uno a veces no quiere como que ¡ah! Es que simplemente uno lo acepta, uno lo vive, lo expresa aquí, pero después lo vive de forma correcta, sin reaccionar y simplemente actuando. Esas son las cosas. A veces son tan pequeñas como eso, como puede ser tan grandes como que me invitaran a un viaje con todo pago. ¿Ok? Así que permitámonos ser, permitámonos estar presentes, entendiendo que quienes somos, lo que tanto amamos, esa divinidad, esa magia que somos. Sí, mamá, sí, yo lo veo. Créeme, esto siempre yo lo subo, siempre están en la página. Esto va a estar para todo el mundo, ¿verdad? Que no va a ser solamente para membresía, porque esto es algo aquí. Entonces, pero cuando empecemos entonces a permitirnos ser, a través de estar presentes, en esa conciencia de estar presentes, vamos a pertenecernos mucho más. Y creo que ese es el mejor regalo de mí hacia ustedes que les puedo dar. Que sigan desarrollando sus propias herramientas. No para que sean como nadie más, sino para que puedan ser quien realmente son. No perfectos, pero bellos, preciosos, llenos de energía. Perfectos solamente cuando estamos allá arriba. Aquí tenemos que vivir, ¿verdad? Pero teniendo una vida y una experiencia que con sus límites nos deje ver cuán grandiosos somos, cuántas capacidades y capacidades tenemos, y esas habilidades que tenemos, ¿verdad? Que tenemos a nuestro alcance. Así que yo sentía que tenía que hablar de este tema, porque quería no dejarlo sin profundizar, enseñando todas las capas o hablando de todas las capas que este gran tema conlleva, ¿verdad? Porque para estar presente, para ser conscientes de muchas cosas, tenemos que estar presentes. A través de esa presencia es que nos empezamos a pertenecer a nosotros mismos y a ser. Y cuando permitimos ser, la información se convierte en conocimiento y el conocimiento se convierte en sabiduría interna. Y a través de esa sabiduría interna empezamos a crear y a manifestar una vida como la que deseamos. Que debemos dejar el querer. El querer es otro condicionamiento que nos lleva a trabajar de más. Yo no creo en los esfuerzos, porque el esfuerzo quiere decir con quién yo me estoy comparando, con quién yo me estoy a quién yo estoy tratando de imitar, de qué vida quiero tener que no me pertenece. Tú trabajas, tú te dedicas, tú te comprometes. Aprendamos a ver el valor de decir lo que realmente estamos haciendo. No hay esfuerzo, hay trabajo, hay dedicación, hay compromiso, hay aplicación, sobre todo aplicarte, de llevar tus creencias, esa espiritualidad, esa forma de verte aplicada, una espiritualidad aplicada, no por lo que creo, sino por lo que soy, como espíritu y alma en mi vida. Y que podamos entonces seguir moviéndonos en libertad, creando el hogar, las conexiones, que ahora no solo nos sostengan quienes somos o nos podamos sostener, apoyar mutuamente por quienes somos, sino también un sitio donde yo sienta que pertenezco y encajo porque es donde quiero estar. ¿Okay? Espero que esto les haya ayudado, espero que esto les haya aclarado y que les dé fuerza y les dé la motivación suficiente como para empezar a hacer un primer paso, un primer cambio que los lleve a seguir. Y que para que así también ustedes vean cuán fuertes y cuán determinados son. Que son unas cualidades muy bonitas también del espíritu, ¿no? Cada quien, hay personas más determinadas que otras, pero todos tenemos un grado de determinación. Es simplemente conseguir lo que nos apasiona, lo que nos inspira, y a través del deseo nace la inspiración, de la inspiración nace la motivación, y de la motivación sale la acción que requerimos para empezar
hacer, ¿ok? Así que nada, espero verlas prontito y gracias por escucharme. Nos vemos luego. Bye bye.